9 exiliados en la calle Mayor, no es un verdadero alejamiento del hogar. Cada uno de nosotros es el hijo pródigo de Dios. Escapamos de casa, y malgastamos los dones que nuestro Padre nos ha regalado generosamente. Con nuestra elección, preferimos las seducciones de una tierra extraña al amor y la libertad que los hijos disfrutan en el hogar de sus padres. Todo esto sucede cada vez que pecamos. Volvemos a nuestro Padre cada vez que volvemos al sacramento de la penitencia. No obstante, inevitablemente, pecamos de nuevo y de nuevo volvemos a casa. A diferencia del hijo pródigo, no conoceremos nuestro regreso definitivo hasta el momento de la muerte, lo que, idealmente, debía producirse poco después de nuestra última confesión. Hasta ese momento, debemos vivir nuestras vidas en un país lejano, distante de nuestro hogar verdadero, un país extranjero, delicioso para los sentidos y lleno de cosas buenas. Y de hecho, es tan delicioso que podría hacernos olvidar nuestra patria. Una vez más, somos como el hijo pródigo. Gracias a la bondad de nuestro Padre podemos visitar ese país, al que no habríamos llegado si su riqueza no nos hubiera pagado el viaje. No podríamos sobrevivir en él sin nuestra participación en su fortuna, porque Dios creó el mundo donde vivimos como extranjeros, y nos mantiene en la existencia. Y también nos ha creado. Entonces, tenemos que vivir en este mundo como buenos hijos de nuestro Padre, aunque estamos lejos de casa y nuestro Padre no nos obliga a hacerlo así. La verdad de los forasteros. Durante su vida en la tierra, los cristianos viven exiliados del cielo. Un cristiano anónimo del siglo II lo expresaba así. Pues si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, siguen las costumbres nativas en cuanto a alimento, vestido y otros arreglos de la vida. Residen en sus propios países pero solo como extranjeros, comparten lo que les corresponde como ciudadanos, y soportan todas las opresiones como forasteros. Todo país extranjero les es patria, y toda patria les es extraña. Epístola a Diogneto 5. Dios nos hizo para el cielo, pero nos hizo en la tierra. Ahora, el cielo está separado de nosotros, no por un espacio de años luz, sino por nuestros pecados. Pero no conoceremos los consuelos de nuestra casa celestial hasta que no lleguemos fielmente al final de nuestro distanciamiento y hayamos purgado nuestros pecados. De un modo u otro, vivimos en el exilio hasta ese día. Incluso así, nuestro Padre Dios ha creado nuestro lugar de exilio, y es un buen lugar. Creó el mundo de modo que sus delicias, aunque nunca puedan satisfacernos completamente, nos recordaran nuestro auténtico lugar en el cielo. Todos los bienes terrenales son meras muestras de las perfecciones celestiales. El escritor espiritual Padre John Hugo lo expresaba así. La belleza, la bondad, la verdad, todas las excelencias contenidas en las criaturas, están infinitamente multiplicadas en las ilimitadas bondades de Dios. Glorificamos a Dios a través de las criaturas cuando las vemos como muestras o chispas de la belleza y la bondad divinas, y por tanto como peldaños y medios para acercarnos a Dios y amarle como origen de todo bien creado. Así, este amor de Dios, bien supremo, abarca a todas las criaturas que usamos, tocamos o manejamos. No las busquemos como nuestra meta final, no pongamos nuestra felicidad en ellas, pero se convierten en medios de amar a quien es nuestro auténtico y definitivo bien, nuestro gozo, y nuestra plena realización. 52. Dios proyectó todas las cosas de este mundo para que, a causa de su incapacidad para satisfacernos, nos impulsaran aún más hacia el cielo. Debía ser así, pero no lo hacen necesariamente, porque somos hombres y mujeres, no animales ni árboles. No alcanzamos nuestra meta final instintivamente, como en el caso de las ardillas, los leones y los perros, o como los volcanes, los continentes y las estrellas. La razón y la naturaleza nos indican lo que es mejor para nosotros, pero todavía somos libres para elegir de otro modo. Un médico o un confesor podrá decirnos explícitamente y con toda claridad lo que debemos hacer, pero aún podemos hacer algo más. Hemos de elegir el bien libremente. Y ahí estriba el tema de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, heridas por nuestra concupiscencia. Las delicias de este mundo tienen un poder que nos embruja. Rectamente ordenadas podrían estimular nuestro deseo de Dios. Pero, a causa de nuestra concupiscencia, tendemos a desarrollar apetitos desordenados por los bienes terrenales. Los deseamos más de lo que realmente los necesitamos y nos hacemos adictos a ellos. Enseguida los elegimos en lugar de lo que es realmente bueno para nosotros, preferimos pecar a dejar insatisfecho un deseo terrenal. La clásica definición del pecado es,
apartarnos de Dios y volvernos a las criaturas. No es que las criaturas sean malas, de hecho, son muy buenas, ya que fueron creadas por Dios. Elegimos mal, sin embargo, cuando decidimos disfrutar de las criaturas más que de amar a Dios, hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos. Poner a las criaturas en el lugar de Dios es lo que nuestros antepasados designaban con la palabra idolatría. Todo pecado es, de algún modo, una forma de idolatría, preferir la criatura al Creador, el don al donante. Este mundo es tan delicioso que nos resulta fácil, ir tras el gusto, en nuestros fugaces momentos terrenales y olvidar nuestro destino eterno. Olvidamos que estamos exiliados, lejos de casa, y deseamos instalarnos cómodamente en esta tierra sin importarnos lo que nos cueste nuestra nueva ciudadanía. Caminar como un egipcio. No es una casualidad que la historia del plan de salvación vuelva con frecuencia sobre relatos del éxodo, el exilio, la peregrinación y los desplazamientos sin rumbo fijo. Adán y Eva se vieron expulsados del jardín del Edén, Gen 3, 23-24, a consecuencia de su fratricidio. Caín tuvo que abandonar su casa y vivir fugitivo y errante por la tierra, Gen 4, 12-14, por culpa de los pecados del mundo. Noé tuvo que zarpar en un barco mientras las aguas cubrían la tierra, Gen 9, los habitantes de Babel se alzaron contra Dios, que los dispersó por toda la faz de la tierra, Gen 11, 8, Abraham vivía prósperamente en Ur de los Caldeos hasta que Dios le llamó para que emprendiera un incierto viaje a una tierra distante, Gen 12, 1. El pueblo de Dios está siempre en camino. No se detendrá en toda su vida terrenal. Ellos, y nosotros, o avanzamos en nuestra peregrinación hacia Dios y hacia la tierra prometida, o caminamos a la deriva, deambulando o huyendo a otra parte. Los primeros cristianos veían esos acontecimientos históricos como símbolos, o tipos, de realidades espirituales. La esclavitud israelita en Egipto representaba la situación de la humanidad esclavizada por el pecado. Los israelitas no podían liberarse gracias a su esfuerzo. Dios tuvo que liberarlos milagrosamente. Y, a pesar de ello, el pueblo elegido se vio obligado a dominar a muchos enemigos de dentro y de fuera, pues a lo largo de 430 años, ex 12, 40, incluso el mejor de los israelitas había asimilado en exceso la cultura egipcia, adoptando hábitos de pensamiento, de cuerpo y de espíritu que era preciso vencer. Por esta única razón, Dios les ordenó sacrificar a determinados animales que el pagano Egipto consideraba divinos. Los sacrificios israelitas eran un violento rechazo a sus antiguas infidelidades, cometidas cuando asumieron las supersticiones de sus captors. Dios sabía que unas costumbres desarrolladas a lo largo de siglos eran difíciles de erradicar. Entonces, impuso a Israel una ley exigente, un régimen completo que prescribía minuciosamente costumbres nuevas para la alimentación, la higiene, el sexo y el culto. 53. Este nuevo camino resultaba difícil al pueblo elegido, ciertamente, para muchos, el hecho de caminar sin rumbo por el desierto durante años era peor que los siglos de opresión y de trabajos forzados. Crecía su nostalgia por la época de esclavitud, donde por lo menos tenían el estómago lleno. ¿Quién nos dará de comer? Mejor ciertamente estábamos en Egipto. ¿Por qué hemos salido de Egipto? Námbar 11, 18, 20. Los israelitas no abandonan al becerro. No solo protestaron sus estómagos después de la salida de Egipto. Construyeron también una imagen de oro de Apis, un becerro, el dios egipcio de la fertilidad, y organizaron una orgía en el desierto, ex 32, 1-6. Israel era su propio peor enemigo, pero por supuesto, no el único. De camino a la ocupación de la tierra prometida, los israelitas tuvieron que conquistar 7 importantes naciones que se oponían a su avance. Según los padres de la Iglesia, todo ello es semejante a la situación de la humanidad. Hemos nacido esclavos. Por esa razón, el período de servidumbre de Israel en Egipto es un retrato característico del alma con el pecado original. También por eso, el paso de Israel a través del Mar Rojo es un símbolo del bautismo, 1 Sioar 10, 1-4. Dios, por medio del bautismo, nos ha librado del pecado original, pero todavía seguimos sufriendo sus efectos a causa de la persistente concupiscencia, y solo con dificultad abandonamos nuestros hábitos pecaminosos. Además, nuestra naturaleza corrompida continúa anhelando los placeres sensuales que acompañan a una vida esclava del pecado. Si queremos liberarnos de la tierra de nuestro exilio,
hemos de dar muerte a tales anhelos, a nuestra concupiscencia. Debemos sacrificar en nuestras vidas las cosas creadas que los pecadores tienden a convertir en ídolos. Necesitamos dominarnos para resistir la tentación. Necesitamos prepararnos para luchar contra el mundo, la concupiscencia de la carne, y el demonio. Los padres de la Iglesia enseñaban que, como los israelitas, también nosotros hemos de conquistar 7 naciones, antes de poder reivindicar la tierra prometida del cielo. Las naciones paganas simbolizan los tradicionales 7 pecados capitales: soberbia, ira, gula, lujuria, pereza, envidia y avaricia. El pueblo cautivo. Según los primeros cristianos, existe un segundo gran acontecimiento histórico que simboliza a la humanidad pecadora. Es la cautividad de Judá en Babilonia. Aunque este exilio fue mucho más breve que el de Egipto, no fue menos dañino para el modo de vida judío. Aproximadamente en el siglo VI AC, el pueblo elegido estaba debilitado y dividido por muchas generaciones de guerras civiles. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo muy pocos problemas para conquistar la tierra de Judá y convertirla en un estado vasallo de Babilonia. Vació el país de sus más brillantes ciudadanos y los deportó al suyo para que sirvieran en el reino. Allí trabajaron bien, siendo respetados y recompensados por su trabajo. Muchos judíos se casaron con mujeres de Babilonia. Muchos comerciantes aprendieron nuevos métodos de sus colegas babilónicos. El pueblo judío hizo grandes progresos, por ejemplo en astronomía, en banca y en la técnica de acuñación de moneda. El pueblo elegido prosperó en la tierra de su cautividad. Quizá lo hicieron allí demasiado bien, de modo que algunos empezaron a perder la ilusión de regresar a Judá. Habían crecido acostumbrados al lenguaje de Babilonia, a las calles de Babilonia, a las costumbres de Babilonia. Una vez más, como en Egipto, empezaron a aflojar en su observancia religiosa y a adoptar el modo de vida de sus captors. Los que permanecían fieles al Dios de Israel tenían que luchar esforzadamente, maldiciéndose a sí mismos en el caso de que se encontraran demasiado cómodos en la cautividad: si yo me olvidara de ti, Jerusalén. Olvidada sea mi diestra. Péguese mi lengua al paladar. Si no me acordara de ti, Señor, si no pusiera a Jerusalén por encima de mi alegría. Sal 137, 5-6. El exilio fiel se niega a concederse incluso los consuelos legítimos, por temor a aliviar el dolor de la separación del hogar. Llegan hasta a negarse la satisfacción de cantar su cántico favorito, junto a los ríos de Babilonia, Sal 137, 1. Así como la esclavitud de Egipto era un símbolo del pecado original, para los padres de la Iglesia, la cautividad de Babilonia representaba el pecado actual. 54. Una cosa es haber nacido como un niño israelita en Egipto, pero otra muy distinta es haber sido exiliado a Babilonia como consecuencia directa del pecado actual. La cautividad en Babilonia se debió a una opción de los cautivos, mantenida luego por su elección. Mientras vivían con las necesidades materiales satisfechas en una tierra pagana, olvidaban lo que significaba ser libre en la propia patria. ¿Por qué iban a cambiar su prosperidad, seguridad y confort, por la tarea, dura y arriesgada, de reinstalarse y reedificar Jerusalén? Porque, también, los pecadores debían renunciar al fraude desde las mentiras al IRPF cuando es tan beneficioso. ¿Por qué renunciar a la gula cuando los mejores alimentos están a nuestro alcance? ¿Por qué renunciar a la ira cuando las humillaciones más ingeniosas vuelven a nuestra mente con tanta facilidad? Puede ser cómodo mantenerse en el pecado, pero el confort de Babilonia tiene un precio: nuestra libertad, nuestra ciudadanía y nuestra herencia. Futuras ganancias. Adúlteros. ¿No sabéis que el amor del mundo es enemigo de Dios? Quien pretende ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. San 4, 4. Estamos exiliados en este mundo y nunca debemos perder de vista este hecho. Nunca debemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Debemos vivir en la tierra, pero debemos vivir para el cielo. Como el pueblo elegido, hemos de condenar a muerte la idolatría que permanece en nosotros. Lo mismo que los cautivos de Babilonia, debemos renunciar no solo a los placeres pecaminosos, sino en cierto modo a los placeres legítimos, porque estos pueden servirnos de cebo para caer en las trampas del mundo. A causa de la creciente influencia y la atracción de los bienes del mundo, nos alejamos de Dios aún en mayor medida. Por eso, Jesús enseñó el ayuno a sus discípulos. Por eso, los apóstoles continuaron ayunando después de la ascensión de Jesús a los cielos,
Por eso, la renuncia al yo ha sido siempre el sello del auténtico cristianismo, y constituye el centro de los 40 días de Cuaresma cada año. También por eso, Jesús pudo decir en las bienaventuranzas: Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Bienaventurados los que ahora lloráis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y os expulsen, os insulten y proscriban vuestro nombre como maldito. LC 6, 20-23. Todas esas calamidades, añadió, serán motivo de alegría. No debemos olvidar el sorprendente valor de las palabras de Jesús. Después de más de 20 siglos de predicación cristiana, siguen siendo un cambio radical de los valores del mundo. Lo mismo que el sacrificio de los animales sagrados de Egipto, las bienaventuranzas representan un cambio en las normas, ponen nuestras expectativas patas arriba. Creemos instintivamente que el empobrecimiento, el hambre, la aflicción y la calumnia son una maldición. No obstante, Jesús presenta todas esas circunstancias como momentos de bendición. 55. El sufrimiento nos enseña a apartarnos de los bienes de este mundo, y nos libera para atarnos a los bienes del cielo. Esto es cierto para el sufrimiento deseado activamente, como en el caso del ayuno, de una vigilia o de una peregrinación, o para el sufrimiento soportado pasivamente, como en el caso de un dolor de muelas, una tormenta o el retraso de un tren. El sufrimiento nos capacita para decir con San Pablo: pero lo que eran para mí ganancias, eso lo considero por Cristo como pérdidas, porque todo lo estimo como pérdida y lo considero basura ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sacrificado todas las cosas para ganar a Cristo. FLP 3, 7-8. Todas las cosas creadas son buenas porque Dios las creó. Pero incluso los placeres más grandes, sexo, libros, chocolate, café, vino, están más próximos a la basura o a las cloacas que a Dios. Un test para los bienaventurados. Cuando maduramos desprendidos de las cosas, nos hacemos, con la ayuda de Dios, dueños de nuestros deseos y encomendamos ese señorío a Dios. La disciplina y la gracia divina sanan la inteligencia y la voluntad de los efectos de la concupiscencia. Podemos empezar a ver las cosas con claridad. Cuanto más claramente vemos, mejor podemos enfrentarnos a las tentaciones diarias de apartarnos de Dios y volvernos hacia las cosas creadas. Si hemos de elegir entre Cristo y la basura, solamente hay una elección sensata y racional. Son pocas las personas que viven tan desprendidas como para ver continuamente las cosas de ese modo, pero eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, y no lo negará a quien se lo pida y esté deseando recibir la gracia, la bendición. Cuando nos enfrentamos a una elección entre el sufrimiento y el pecado, nos estamos enfrentando a un juicio, un test, una experiencia terrible, lo mismo que Adán, que los israelitas en el desierto, lo mismo que los judíos en Babilonia. Si elegimos un bienestar momentáneo, estabilidad y seguridad en lugar del amor eterno, Dios respetará nuestra elección. Si elegimos un sufrimiento momentáneo a cambio del amor eterno, nos encontraremos más cerca de la felicidad de la patria, del cielo. Seremos más semejantes a Dios en el seno de Dios mismo. Nos dominan los apetitos que hemos cultivado. Funcionamos en la dirección en que hemos dirigido nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos. Pero si queremos alcanzar nuestro destino, si deseamos llegar un día a la casa del cielo, hemos de desprendernos de nuestras ataduras terrenales y volver directamente a la tutela de Dios. Y no nos hará ningún bien volvernos a mitad de un recorrido que todavía nos señala el camino equivocado. Mientras no rompamos nuestras ataduras, nuestra conversión no será definitiva. Sin becerro. Ese sacrificio nunca es fácil. Recordemos que, según el capítulo 2, el israelita que ofrecía un sacrificio tenía que sujetar a la víctima animal, matarla, destriparla, despiezarla y entonar algunos himnos. La mayoría de los sacrificios que hacemos nosotros no son tan sangrientos, pero no debemos esperar que sean más fáciles en absoluto. Puede ser más sencillo dominar a un toro que a un cuerpo pervertido por la concupiscencia. Entonces, como ahora, el sacrificio requiere esfuerzo, fuerza, gasto y tiempo. El sacrificio de animales en Israel era señal y anticipo del sacrificio futuro. En consecuencia, cuando Cristo vino al mundo, dijo: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. HB 10, 5. Nosotros también ofrecemos los deseos de nuestro cuerpo, las comodidades y los placeres, en sacrificio por nuestros pecados, y por nuestro amor de Dios.
Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Sal 51, 17. Si llevamos a cabo este pequeño comienzo, ese acto de contrición desde el fondo del corazón, la gracia de Dios hará el resto. Y si tienes alguna duda sobre el mejor lugar para empezar ese sacrificio, visita el confesonario más cercano. Sin este sacramento la conversión es posible, pero ardua. La gracia del sacramento nos facilita el camino.